Una mujer en Inglaterra aproximadamente en el siglo XIX. Se dedicaba a cuidar niños y en su registro se calcula que llegó a asesinar a más de 400 niños. Pero para entender un poco esta historia debemos conocer un poco el contexto. Imagínense una mujer que queda en embarazo y se vuelve madre soltera en una época totalmente radical y conservadora, y no solamente esto, sino que era totalmente machista. Si ya de por sí ser mujer y ser pobre acarreaba determinada dificultad, ahora ser una madre soltera lo hacía todo más complicado. De repente las mujeres de aquella época veían o se encontraban con anuncios de mujeres cristianas conservadoras, al parecer muy buenas personas, que ofrecían sus servicios para cuidar a bebés, específicamente a todos esos bebés de madres solteras que necesitaban trabajar pero a la par querían que su hijo fuese cuidado. Básicamente entregabas a tu hijo como en una especie de adopción y tenías que pagar una renta diaria, semanal o mensual dependiendo de qué era lo que querías. Pero en muchos casos, al parecer en más de 400 casos, mujeres que entregaron a sus bebés a esta baby farmer, como se conocía en aquella época, jamás volvieron a verlos. Este es el caso de Amelia Diehr. Pero primero, para que entendamos el caso de Amelia Diehr, debemos conocer un poco más a profundidad del contexto en el cual vivía tanto ella como las personas que accedían a sus servicios. La Inglaterra victoriana era una sociedad de extremos. Por un lado estaba todo el imperio británico lleno de excesos, de lujos, de riqueza, comida, bebidas, los mejores trajes, las mejores vestimentas y los mejores eventos. Pero por otro lado estaba la pobreza extrema, sórdida, personas que tenían que comer de la basura, personas que vivían en las calles, personas que no tenían ni una forma de vivir, ni una sola esperanza para seguir viviendo. Y aquí es donde entra el estigma de las madres solteras que vivían en esa pobreza extrema. Al quedar embarazadas se marcaba como una especie de ilegitimidad. Básicamente esto quería decir que la vida de estas mujeres estaba totalmente arruinada. Y no solamente para las mujeres que vivían en extrema pobreza, sino también alguna que otra mujer que podía trabajar de alguna otra forma, como si fuese una especie de clase media de aquella época. Pero el hecho de ser una madre soltera podría llegar incluso a hacer que perdiera su trabajo, que la familia lo expulsara y caer en esa pobreza extrema de la cual estaba rodeada aquella época. Lo más crítico de todo esto era la ley de 1834, la Poor Law. Básicamente lo que decía esta ley era que todo hijo ilegítimo no debía ser reconocido, o el padre no estaba en la obligación de reconocer ese hijo ilegítimo. Si el padre no quería responder, si el padre quería totalmente dar la espalda y no tener nada que ver con aquella criatura, la ley lo respaldaba, y aquella criatura o aquella bebé únicamente quedaba bajo la responsabilidad de aquella madre que sufría con todo el peso del estigma, de la discriminación, de la aversión que sufría por parte de la sociedad. Y aquí es donde aparecían una serie de alternativas para estas mujeres que sufrían este flagelo, y eran las baby farmers, mujeres que se dedicaban exclusivamente a alquilar sus servicios para poder cuidar a aquellos bebés mientras estas otras mujeres podían trabajar. Como les comentaba anteriormente, básicamente lo que tenían que hacer era pagar una especie de renta, una especie de suscripción, por decirlo de alguna u otra manera, para que sus hijos fuesen cuidados. Algunas mujeres entregaban los hijos y se desconectaban totalmente de ellos, únicamente pagando una renta y no generando ningún tipo de vínculo. Por otro lado, teníamos otras que sí mantenían ese vínculo con su hijo, pero que aún así tenían que acceder a los servicios de estas baby farmers. Ahora, dentro de todas esas baby farmers nos encontramos con una en específico y que pasaría a la historia por su crueldad. Amelia Elizabeth Hawley nació en 1837 en un pequeño pueblo a las afueras de Bristol, Inglaterra. Era la menor de varios hermanos y su familia era una familia de clase media baja, pero que aún así podía gozar de ciertos privilegios que la mayoría de esa clase baja no vivía. Su padre era un zapatero y a duras penas con su trabajo le daba una vida digna tanto a la esposa como a la cantidad de hijos que tenía en aquella época. Pero dentro de la vida de Amelia hubo una sombra, algo que detonaría esa crueldad que nacería en ella más adelante. Y era que su madre contraería el tifus, una enfermedad que la volvería totalmente violenta, y por la condición de ser la menor y ser mujer, Amelia tenía la obligación de estar cuidando constantemente a su madre, a pesar de sufrir maltratos físicos, psicológicos, insultos, agresiones y demás. Cuando la madre fallece después de darle un montón de sufrimiento a una niña, Amelia tan solo tenía 10 años de edad. Y como vemos en la mayoría de casos de estas personas que son sociópatas,
podríamos decirlo. Sus padres se convierten en un detonante principal para que vayan, conforme pasando el tiempo, vayan desarrollando esa falta de empatía y que se conviertan en lo que llamaríamos más adelante estos asesinos seriales o psicópatas. Y en el caso de Amelia Diehr no sería la excepción. Después de la muerte de su madre, Amelia Diehr viviría con una tía en Bristol. A pesar de que tenía una vida gris, no era una vida del todo diferente a la de una adolescente normal. Se volvería costurera, inclusive estudiaría para ser enfermera. Llegaría inclusive a convertirse en una partera. O sea, no estamos hablando de una persona que no tuviera unos conocimientos más elevados o que por lo menos, digamos que estuviera condicionada a una pobreza extrema donde su ignorancia la llegaría a cometer estos actos. Dentro de lo que vemos en el caso de Amelia Diehr, no solamente estaba su formación académica, sino también tenía gustos por la literatura y demás. Esto quiere decir que tenía unos conocimientos, por lo menos, mucho más elevados que la media de aquella época. Dentro de todo este ambiente es cuando conoce a la persona que la introduciría en el mundo del baby farming, una comadrona llamada Ellen Dance, quien es la que introduce en este mundo a Amelia Diehr y básicamente la responsable de que más de 400 niños murieran. En 1861, Amelia Diehr se casaría con George Thomas, un hombre 35 años mayor que ella. Ambos tendrían una hija, pero sucedería que George moriría dejando a Amelia sola, sin ingresos estables, sin ningún tipo de base para poder vivir y con una hija pequeña. Esto daría inicio al negocio del baby farming por parte de Amelia Diehr, una forma para poder sostenerse a ella y a esa niña que estaba creciendo producto de su relación con George Thomas. Según las investigaciones, no se sabe el momento preciso en el que en el punto del negocio de Amelia Diehr empieza a cometer esta serie de crímenes. Es decir, no sabemos si los comete al principio de su carrera como baby farmer o si lo haría ya avanzada cierto tiempo. Lo que sí se sabe es que al principio los crímenes que cometía con los niños que llegaban allí a su especie de centro de adopción o de cuidado infantil, al principio los dejaba morir por inanición. No cometía, digamos, que un crimen directo, no los asesinaba de manera directa, sino que sencillamente les aplicaba una especie de medicina llamada Mother's Friend, que era una especie de jarabe a base de opio, lo que hacía que los niños entraran como en una especie de adormecimiento y poco a poco les iba administrando este jarabe para que ellos fueran muriendo poco a poco, porque no solamente pasaba esto, sino que no los iba alimentando, los iba matando por inanición, básicamente. Normalmente dentro de estos negocios de baby farming de aquella época se pagaba como una especie de renta semanal o mensual, como les diría al principio. Los precios oscilaban entre 5 y 10 libras. Se pagaban semanales o mensuales, pero Amelia Diehr encontró la táctica perfecta y era un pago único. Es decir, la mujer que necesitaba sus servicios llevaba a su bebé, le pagaba cierta cantidad y no volvía a ver al niño. Básicamente recibía el dinero, desaparecía el bebé y no tenía ningún tipo de problemas. Lo curioso de todo esto es que la mayoría de mujeres que entregaban sus hijos a Amelia Diehr jamás volvían a buscarlos. Realmente eran muy pocas las que querían seguir viendo a sus hijos, por no decir ninguna. Y esta falla en esa relación que tenía esa cantidad de madres solteras con sus criaturas, la aprovechaba Amelia Diehr para desaparecer a aquellos bebés. En 1879, Amelia Diehr cometería un error que la llevaría a cumplir cierta condena. Resulta que un bebé está muriendo y ella comete el error de llamar a un doctor para que vaya y examine a aquel cuerpo de aquel bebé, lo que provoca que el doctor empiece a sospechar porque se dan cuenta que en ese lugar están falleciendo muchos bebés, pero realmente no hay una explicación verdadera que inculpe a Amelia Diehr. Lo que sí sucedió es que Amelia Diehr sufrió una especie de condena. Resulta que en aquella época las leyes eran bastante laxas con este asunto. Lo único que hizo fue que a Amelia Diehr le dieran como 6 meses de trabajos forzosos. Toda esta situación haría que Amelia aprendiera de ese error de haber llamado a un doctor y jamás volvería a hacerlo. A partir de la década de 1880, Amelia cambia totalmente forma de trabajar el baby farmer. Y no solamente cómo morían los bebés, ya no estaba usando la medicina o el jarabe a base de opio, sino que ya estaba acabando con la vida de las criaturas de manera directa.
El argumento principal para hacer ese cambio era que Amelia sentía que los bebés tardaban mucho en morir, tardaban mucho tiempo en fallecer y ella necesitaba salir de esas criaturas rápidamente. Y aunque sea muy cruel y muy crudo esto que les estoy narrando, así funcionaba la mente de esta mujer, que veía a cada criatura que entraba a su hogar como una cantidad determinada de dinero y que a medida que fuese saliendo estas criaturas de su hogar podía recibir otras y así poder ganar más. La forma principal o la herramienta principal que usaría Amelia Diehr para asesinar un montón de niños era básicamente una cinta blanca con la cual los asfixiaba y los ahorcaba. Y aquí nos encontramos con la parte más cruda, y es: el bebé llegaba a la casa de Amelia. Horas después, ella tomaba la cinta blanca, las envolvía en el cuello de la criatura y lo ahorcaba, lo asfixiaba. Pero no era algo rápido, era lento, pues según la confesión de la misma Amelia Diehr, disfrutaba como aquella criatura, y esto es muy horroroso realmente, como aquella criatura luchaba, forcejeaba para no fallecer. Ella disfrutaba cómo la vida se escapaba de aquellos bebés que recibía en su casa, y esto nos dice mucho de la oscuridad y del desapego emocional que tenía esta persona. Después de cometer el crimen, tomaba los cuerpos de las criaturas, los envolvía en una especie de sábanas blancas, los enterraba en el jardín o generalmente los arrojaba en el río Támesis. Para no levantar ningún tipo de sospecha o para eliminar cualquier tipo de rastro sobre ella, se mudaba constantemente y se cambiaba el alias o el nombre todo el tiempo. Bristol, Londres, Gales del Sur, Cardiff, diferentes ciudades, diferentes alias, Miss Thomas, Miss Harding, Miss Steinway, diferentes nombres que lo que hacían era borrar el rastro del nombre de Amelia Diehr. Pero ¿cómo era posible que una mujer llegara a asesinar tantos niños, tantas criaturas y jamás se levantara ningún tipo de sospecha? El sistema en el que funcionaba aquella época veía a los bebés, y más a los bebés que no venían producto de una sociedad conyugal legal. Los veían como seres inservibles, seres que no iban a aportar a la sociedad y que por ende no despertaban ningún tipo de prioridad en el sistema en sí. Por eso es que cuando desaparecían, y si habían madres solteras que en algún momento iban a la policía a denunciar la desaparición de su hijo bastardo básicamente, pues el sistema o la policía no movía ni un solo dedo para buscar a aquellas criaturas que no eran parte del sistema de manera correcta. 30 de marzo de 1896, el río Támesis. Un barquero encuentra por casualidad un pequeño bulto blanco en el río Támesis. Cuando se acerca a él se da cuenta que es el cuerpo sin vida de un bebé, de un pequeño infante. Inmediatamente reporta a la policía de Reading. Todo esto queda bajo el mando del jefe de constables, George Tusley. Este hombre lanzaría inmediatamente una investigación para encontrar el rastro, o por lo menos encontrar el culpable de la muerte de aquel bebé. Y aquí nos encontraríamos con el detective Anderson, quien es el que se apersona del caso de manera más directa, hace una investigación minuciosa en aquella evidencia de aquel bebé, la ropa o el envoltorio y demás, y dentro de lo que encuentra halla el nombre y la dirección de una mujer, Miss Thomas, uno de los tantos alias de Amelia Diehr. La bebé sería identificada como Elena Fry y la dirección que encontrarían allí llevarían a Kensington Road, donde vivía esta señora llamada Miss Thomas. Curiosamente, los detectives no entrarían a allanar o no entrarían a buscar rápidamente a Miss Thomas como la conocían en aquel momento, sino lo que harían es hacer una investigación mucho más detallada que duraría muchos más días. Recopilarían diferentes testimonios de madres que darían o que dieron en adopción su hijo, que dieron a cuidado su hijo hasta Baby Farber y que jamás lo volvieron a ver. El 4 de abril de 1896, después de una investigación ardua de recopilar testimonios, recibos de pago, notificaciones, anuncios en el periódico de diferentes alias, diferentes direcciones, arrestarían a Miss Thomas, o su nombre verdadero, Amelia Diehr. Durante el registro de la casa de esta mujer encontrarían aproximadamente 6 cuerpos de bebés que fueron asfixiados con una cinta blanca. Se identificaron o se calcularon 12 bebés más, pero la policía realmente sabía que este era tan solo la punta del iceberg dentro de este caso tan monstruoso. El juicio de Amelia Diehr se celebraría en el Old Bailey, el tribunal penal más famoso de Inglaterra. Fue acusada formalmente del asesinato de la bebé Doris Malmon, una de las tantas víctimas identificadas. Como siempre, la defensa, y en la mayoría de estos casos, y lo vemos dentro de casos muy antiguos, alegaría al argumento de la locura, que Amelia Diehr sufría diferentes tipos de episodios que la hacían sufrir estos como
episodios esquizofrénicos donde acababa con la vida de estos bebés. Pero obviamente la defensa o la fiscalía declararía que esto no aplicaba para este caso porque se veía una planificación meticulosa, cambio de nombres, cambio de direcciones, diferentes anuncios, diferentes formas de actuar que respaldarían el hecho de que Amelia Dier cometía todos estos crímenes de manera calculada y premeditada. El jurado tardaría menos de 5 minutos para dar el veredicto final. Por supuesto, Amelia Dier sería culpable, sería declarada culpable del asesinato de esta bebé. El 10 de junio de 1896 a las 9 de la mañana, Amelia Dier fue ejecutada. A la edad de 58 años sufriría el ahorcamiento, un método de ejecución muy común en aquella época. Todo esto sucedería en la prisión de Newgate. Antes de morir en la prisión de Newgate, ahorcada, Amelia Dier escribiría una carta donde reconocía el asesinato de todas las criaturas, exonerando a su hija y exonerando a su yerno, asegurando que ellos no tenían ningún tipo de conocimiento o no eran culpables ni cómplices de todos los actos que ella cometería. También en su carta escribiría una especie de mensaje religioso, lo que da a entender es como si ella estuviese buscando el perdón de aquellos actos que cometería, el asesinato de lo que se calcula más de 400 bebés. Y aunque Amelia Dier fue juzgada tan solo por un solo asesinato, realmente la policía y los investigadores calculan que durante 30 años, que sería el periodo en el que ofrecería sus servicios de baby farmer, asesinaría entre 200 y 400 bebés. Esto la pondría en el escalafón de los asesinatos más prolíficos de Inglaterra, e inclusive se podría calcular que de la historia. Lo más triste de todo esto es que Amelia Dier acabaría con la vida de decenas de víctimas que no tenían ningún tipo de defensa, que no tenían ningún tipo de voz, que no se podían defender, sin nombre, sin lápidas, sin ningún tipo de mensaje o conocimiento de su existencia. Madres que abandonaron a sus hijos en las garras de una mujer que los llevó a la muerte. Después de todo esto, Inglaterra se vería en la obligación de fortalecer las leyes para proteger a todos aquellos menores de edad o aquellos infantes, donde Amelia Dier encontraría una pequeña grieta en el sistema de aquella época, se aprovecharía de manera económica y no solamente esto, sino que acabaría con la vida de centenares de infantes. Este es uno de los casos más perturbadores que me he encontrado hasta la fecha. La mayoría de asesinos seriales que he visto hasta el momento o que he traído hasta el momento hasta este canal han acabado con la vida de personas ya mayores, personas adultas, mujeres de 30 años, de 20 años, de 40 años, hombres con las mismas edades. Pero es la primera vez que me encuentro con un caso donde una persona acaba con la vida de tantos, pero tantos bebés que no tienen ni una sola oportunidad para defenderse. Y esto solo nos demuestra que la locura está suelta allí afuera. Voy a seguir trayendo estos videos porque en medio de mis investigaciones me he encontrado con casos realmente aberrantes y este caso de Amelia Dier es uno de ellos. Espero les haya gustado esta historia. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo y nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.